Bueno, hoy nosotros les venimos a hablar, o a presentar más bien, una línea del tiempo sobre sistemas de producción desde sus inicios hasta la actualidad. Esta es de la materia de Administración de Operaciones, impartida por la profesora Ana Karen Córdoba, y los integrantes del equipo son Diana Angélica Zárate Reyes y un servidor, Maciel Rodríguez Cristian. Todo sistema de producción tiene sus antecedentes históricos. Estos empiezan desde el periodo paleolítico, que se data aproximadamente de 25.000 años antes de Cristo. La economía del paleolítico era depredadora, de tipo caza-recolección, y con ella cubrían sus necesidades básicas, ya sea conseguir comida, obviamente, leña para mantenerse calientes durante la noche, y materiales para sus herramientas que ocupaban el mismo para cazar, para crear su ropa o construir sus cabañas. El modo de producción de esa etapa fue la caza, la recolecta y la pesca en el medio ambiente. No se disponía de plantas o animales domesticados. Los primeros seres humanos apenas eran capaces de cazar. Vivían de la recolección de vegetales comestibles, ya sea tubérculos, raíces, cortezas y brotes tiernos, frutas y semillas, de capturar pequeños animales, ya sea insectos, reptiles, roedores, polluelos o huevos, y de animales muertos o enfermos que encontraban, ya sea carroña sobre todo. Estos sistemas de recolección eran muy necesarios para generar sus sistemas de producción, ya que obteniendo estos materiales, comida, herramientas, materiales para construcción, pues podían generar sus cabañas temporales, que estaban hechas de ramas y pieles de sus mismas casas. De ahí nos pasaremos al año 10.000 a.C., exactamente en el periodo neolítico, que es su aproximación en tiempo. El cambio principal en el periodo neolítico vino a pasar de una economía depredadora a una productora. Recordemos que en el pasado era puro carroñeo desde sus habitantes, ahora pasamos a una economía productora de caza y recolección. Se pasó a la domesticación de animales y plantas. La economía durante el periodo neolítico pasó a depender principalmente de la agricultura, que proporcionaba cosechas y aseguraba la alimentación a un grupo cada vez más numeroso. Otro paso importante fue cuando la parte del grano se empezó a reservar, tanto para futuras cosechas como para el comercio. De forma análoga se produjo la domesticación de animales que, paulatinamente, pasaron a formar parte de la vida cotidiana de los grupos humanos como recursos alimentarios y de trabajo. De ahí proseguiremos a la edad de los metales. Esto data aproximadamente de los 700 años antes de Cristo, aproximadamente sus inicios o su edad a la mitad. La invención de la moneda hizo que el comercio se popularizara, la revolución agrícola y urbana también. Posiblemente uno de los cambios más grandes en los que el metal se usó como herramienta agrícola. Se empezaba a desarrollar la división de trabajo, unos cazaban, otros sembraban y otros construían. En esta etapa los principales metales que se ocuparon eran el cobre, el hierro y el oro. De ahí nos saltaremos a la producción artesanal, que data aproximadamente de 1000 a 1400, que fue su mero auge. La producción artesanal ha existido desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días. Tuvo su momento de auge en el periodo de 1000 a 1492 después de Cristo. La producción manufacturera surgió en el contexto de la Edad Moderna y tuvo su momento de auge durante los siglos XVII y XVIII. Los tres sistemas de producción incluyen el proceso de transformación de la materia prima en bienes de consumo. Lo que la hace diferente son los medios utilizados en este proceso, la forma en que se organiza el trabajo y la mano de obra, además de los índices de producción y el mercado social y tecnológico, el cual se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América, el cual concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas,
tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, que dio el paso de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializado y mecanizado. 1880. Producción en serie. Tras la primera fase de la industrialización, se inició una nueva etapa, la segunda revolución industrial, donde surgió la producción en cadena o producción en serie, que duró de 1880 hasta 1914, la cual implica el desarrollo de las industrias como lo es la eléctrica, de petróleo y del acero. En esta se sustituyó el hierro por el acero en la industria y se reemplazó el vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía. Con el uso del petróleo se da la introducción del motor de combustión interna. Cada trabajador se especializaba en una función específica de producción, manejando también máquinas mejor desarrolladas tecnológicamente y elevando la calidad de producción y tiempos de producción por unidad. 1908. Modelo T de Henry Ford. Henry Ford, siendo un joven empresario, pero convertido en el principal accionista de la Ford Motor Company, estaba tratando de diseñar un automóvil que fuera fácil de producir y sencillo de reparar. Finalmente, luego de varios intentos, en 1908 llegó a la fabricación del modelo T. Fue el primer coche de comercialización masiva y a escala mundial. En 1921 ya se contaba con el 57% de la producción mundial. Su producción se llevó a varios países y se vendió en todos los continentes, creando así aproximadamente 15 millones de unidades. 1903. Frederick Winslow Taylor. Frederick Taylor fue un promotor de la Organización Científica del Trabajo y es considerado el padre de la administración científica. En 1878 efectuó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero. A ella le siguieron una serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo. Sus principales puntos fueron clave para determinar científicamente el concepto del trabajo estándar, crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos que se instruyen a partir de un trabajo suyo. La finalidad que perseguía Taylor era proporcionar un fundamento científico basándose en la observación de los procesos y la medición y análisis de los mismos, con el objetivo de establecer la mejor manera de ejecutar los trabajos. Y una vez que fueran determinados métodos, estos debían ser estandarizados para que fueran cumplidos por todos los trabajadores. 1988. Sistema de producción Toyota. Occidente se dio cuenta que había una manera diferente de hacer las cosas y los autores acuñaron e introdujeron el concepto Lean Manufacturing para referirse desde luego al sistema de producción Toyota. A final de la década de los 40, los japoneses atravesaban dificultades en su industria y en su economía. Era un periodo de crisis posguerra y para salir adelante necesitaban adecuarse a un nuevo sistema productivo. Después de la guerra, Japón quedó destruido y necesitaba aprovechar al máximo los pocos recursos con los que contaban. Por ello empezaron a diseñar prácticas industriales que les ayudaran a desarrollar sus empresas trabajando de manera más eficiente y con ello reconstruyendo su economía. El sistema de producción Toyota es un método racional de fabricación cuyo propósito es el incremento de la productividad, eliminando por completo los elementos innecesarios
a fin de reducir los costos. Su idea básica radica en la obtención de tipo requerido de unidades en el tiempo y en la cantidad que se requieran.